Después de varias horas de manejar en moto, cuando se habituó a una velocidad que pensó sería imposible acostumbrarse, todo lo que quería Isaac, si dejamos a un lado lo obvio, eran unos anteojos de motociclista, incluso más que un vaso de agua bien fría para su garganta seca. Cambiaría un lingote de oro por ambas cosas. Al fin y al cabo, ¿qué iba a hacer con un pedazo de metal precioso en ese mundo, a punto de ser destrozado? Aferrarse a los bienes materiales era el colmo de la estupidez. La ventaja no la tendría quien tuviera más posesiones, sino el que encontrara un buen lugar para esconderse y darse tiempo a despedirse en paz, hasta que fuera la hora de apagar las luces. Y el último que cierre la puerta, por siempre jamás. El país del Nim tenía cada vez más pinta de ser un sitio deshabitado, con una huella depresiva en sus calles y edificios. Y era seguro que si Nim estaba así, el resto del planeta también lo estaba. La gente había sido evacuada a bases militares. Parte de la población del planeta residía en búnkeres o enormes campamentos cercanos a los ríos. Isaac era uno de los pocos que hacía su vida. Este era el tercer pueblo abandonado que pasaba. Algunas estructuras seguían intactas, las casas estaban bonitas como siempre, como a los pobladores del Nim les gustaba mantenerlas, siempre con ese aspecto del primer mundo y ese olorcito a nuevo. Los edificios empresariales se levantaban como colosos, las antenas parabólicas apuntaban aquí y allá como siempre, algunas luces seguían brillando, pero nada escapaba al aire de destierro que le daba todo ese aspecto tan lúgubre, tan derrotado. Ausencia del ruido del comercio, de desagradables motores de los automóviles, carencia de voces, pisadas, olor a gente, niños, jóvenes, vida. Isaac sopesó lo serio que había sido Baklava cuando le sugirió que viviera su vida, lo que quedara de ella, y comprendió el regalo tan grande, pero agrio, que el coronel le había otorgado. Contempló, nuevamente lo mal que estaba todo. No había otra palabra para describirlo. El mundo estaba mal. Se preguntó, ¿era algo que pasaba a menudo en el universo? No. Podía sentir que no. Aquello simplemente era el destino que le había tocado a Yovedi, y que revelaba que allá arriba no existía algo como un gran Arión, pero sí presencias siniestras y extrañas vagando. No era justo, a Yovedi le había tocado el turno de ser uno de esos mundos donde pasaba lo que no debería pasar jamás. ¿Y qué quedaba? Quedaba pensar lo siguiente. ¿Habría vida en el más allá? Cuando todos murieran, ¿habría algo más? Porque además, eso era decirlo muy fácilmente, pues otra preocupación, la preocupación de moda, oh, Dios mío, qué triste. Qué patético. Era el cómo se iban a morir. ¿Duraría mucho? ¿Sería doloroso? ¿Pasarían días, tal vez semanas en agonía? El suelo se abriría y todos tendrían que apiñarse más y más, hasta que todo se acabara en los brazos del prójimo. Vería ese túnel de luz, con una estrella al final. Ascendería lentamente como un ángel hasta la luminiscencia y ahí lo estaría esperando Sajita con cara de pícaro y Chachat, su otosa, al lado suyo. Lo estarían esperando también sus otros tantos amigos. Los de la secundaria del norte. Y los de toda la vida. Shama, la novia con quien se hizo hombre. Phoebe, con quien compartió tantas intimidades. Tavi, la que más intensamente amó. Vería su equipo deportivo ahí, formado, esperándolo. Era lindo imaginar los temas de conversación. Habría mucho de qué hablar en el otro lado, más por la nostalgia que por ponerse al día con los temas perdidos. Se imaginaba con Sajita, después de largas horas de charlar en privado, sobre alguna nube, tal vez, en un bar cerca de alguna estrella del cosmos. Ese bastardo no nos va a alcanzar aquí, ya nos mató, pero ¿sabes qué? Que se vaya al diablo, algún día pagará por lo que hizo. Ahí estaba Isaac, solo, furioso, triste y confundido al mismo tiempo. Convencido de que el gran Arión podía irse al mismísimo carajo y que la fe podía también irse a hacer otro tanto. El karma no existía, el destino tampoco, la acción y la reacción no eran más que inventos de los seres mortales, creencias sin sentido, haz el bien para que te pasen cosas buenas, mitos que muchos estúpidamente habían creído. No importaba cómo se lo viera, de nada servía como girar a la excusa para tratar de buscarle lógica al asunto. En el mundo nunca hubo leyes, nunca hubo un sistema y en todo el universo tampoco. No era justo que a la raza le pasara esto. No.
Esa no era manera de terminar, por Dios, por el gran avión. ¿Cómo era posible? Allá afuera era como si el planeta estuviera somatizando su situación. Las nubes anaranjadas se arremolinaban en torno a un solo foco y se movían alborotadamente bajo el cielo, como si alguien estuviera agitando con violencia las sábanas. El viento siempre iba en contra y gemía, arrastrando todas las papeletas que habían quedado en el suelo. Era la verdadera visión del apocalipsis. El chico se detuvo en una enorme plaza adoquinada, con una fuente en el centro. La gran estatua de una figura felina sostenía 2 cántaros de agua. Todavía funcionaba, el sonido del agua que caía era al menos novedoso. El tigre pensó que era patético que eso le diera ánimos, que lo pusiera alegre. Se bajó de su moto y se acercó al borde, recogió agua entre sus manos y bebió. Entonces sintió hambre. Miró alrededor, con los ojos entrecerrados, la brisa lo peinaba. Comer iba a ser fácil, ¿le importaría a alguien si rompía una vitrina y buscaba alimento? Su chiste no le hizo gracia. Alrededor había casas, como si cada una reposara en el hombro de la otra, tenían techos elevados y triangulares y tejados recargados. Las ventanas eran arcos muy pronunciados con cruces de madera en medio. En una de las más elevadas alguien había dejado la luz prendida. El color dorado todavía brillaba en el interior. Si supiera que esa luz daba cobijo a alguien, se habría animado a subir las escaleras y tocar su puerta. Lo que se consideraba normal ya no lo era, el hecho de que abrieran la puerta y desde el dintel se presentara alguien con un plácido buenas tardes, ¿qué desea? Estaba infelizmente descartado. Las personas que, como él, estuvieran solas en la superficie estarían no solo muy interesadas en encontrar a otras, sino además hambrientas de información. Por ese último motivo fue que Isaac, que a diferencia del resto sí sabía lo que iba a pasar, qué destino correrían todos, le agradó saber con su instinto felino que en realidad no había nadie tras esos muros. Pateó una lata vacía, sentado junto al borde de la fuente, con un pie apoyado sobre el canto del concreto. Tenía los brazos alrededor de las rodillas. En otro orden de cosas, para refrescar un poco la mente, recordó que, cuando era un cachorro, se había hecho muchas veces la misma pregunta. ¿Qué se sentiría amanecer un día y encontrarse con que uno está solo en el mundo? Fue un niño que había madurado muy rápido, pero ni eso hacía falta para darse cuenta de que ni en sus sueños más salvajes hubiera imaginado que algún día conocería la respuesta a esa idea, ahí mismo, en el mundo real, sin estar soñando. Divagó mucho rato, hasta que un sonido lo arrancó de sus fantasías. Un pitido incesante que venía de su motocicleta le llamó la atención. Era tenue, pero lo habría podido escuchar a millas de distancia en ese mundo solitario. Posó sus ojos sobre el tablero, una lucecita verde titilaba al ritmo de su contraparte auditiva. La primera sensación fue el susto de pensar que algo le había pasado a la motocicleta. Que le estaba dando la última indicación, casi a modo de carcajada electrónica. Hasta aquí nos trajo el camino, te dejo y chao. Me echaré una siesta por siempre jamás. Cuando saltó de la fuente y puso su afilada garra sobre la pequeña pantalla de cristal, supo que la moto no iba a traicionarlo, sino que había recibido un email mediante alguna frecuencia militar que todavía funcionaba. No tardó mucho en descubrir que el cristal era sensible al tacto. Presionó la palabra entrada. Rápidamente se abrió una ventana con un mensaje. Isaac, te necesitamos con urgencia. Van a ir a buscarte en un minuto. Baklava. PD. Me pidieron que te dijera que no te asustaras. Ladeó la cabeza, frunciendo el ceño. Era obvio que lo habían localizado gracias al sistema de radar de la moto, eso era, ¿no? Claro que sí. Pero con respecto a lo demás, ¿qué lo podía asustar? Y fue entonces cuando escuchó aquel ensordecedor ruido de turbinas que interrumpió sus pensamientos. Su mente quedó en blanco. El tigre miró hacia arriba, boquiabierto. La Sobex cruzó por encima del tejado de las casas, dio una vuelta con asombrosa agilidad y se detuvo sobre él. La luz blanca que venía de dentro de los reactores espaciales se apagó lentamente. El agua de la fuente comenzó a crear ondas cada vez más pronunciadas, que producían ruido cuando chocaban contra los bordes de concreto. El cristalino líquido que salía de los cántaros se hizo una llovizna que se esfumaba a los 4 vientos.
La compuerta trasera comenzó a abrirse en pleno aire, dejando salir una luz furiosa que se transformó rápidamente en una amplia boca. Agarrada de una baranda del techo, con una bota colocada al borde del suelo y la otra colgando al aire, César miraba hacia abajo, directo a sus ojos. Isaac no daba crédito a lo que estaba viendo. Su cerebro intentaba acostumbrarse al aspecto de la elfa. La Sobekset descendió suavemente. Estaba claro que Bastet no quería destrozar la estatua de la fuente, o quizá alguien le había advertido que no lo hiciera. La plaza era demasiado pequeña para la nave y por ello tuvo que quedar suspendida. César miró hacia abajo, inconforme con las habilidades de piloteo de su compañero. Una extraña fuerza mantenía la nave en el aire, ajena a todo lo que le habían enseñado en las clases de física. La chica se puso en cuclillas, casi cara a cara con él, explorándolo con la mirada, como si fuera una cazadora. Isaac la miraba de vuelta, desconcertado. Las letras del coronel Baklava aún seguían brillando sobre la pequeña computadora de la motocicleta. En ese momento, César extendió el brazo y sonrió. Isaac la miró con mayor atención, si tal cosa era posible. Pronto reunió coraje, extendió el brazo y tomó su mano. Ella le dio un tirón y lo ayudó a subir a la nave. Isaac no lo hubiera necesitado ni estando la compuerta a 4 metros sobre él, pero obviamente lo reconoció como un buen gesto. Tomó el mismo barandal que ella y se apoyó sobre la plataforma. Entonces hizo como si despertara de un sueño y vio hacia abajo. No te preocupes, lo atajó la elfa. Teletransportaremos tu vehículo adentro. La miró, sorprendido. Esa era su lengua, y ella la hablaba, y lo hacía bien. Pero su voz, el sonido que salía de su garganta era distinto. Diferente al de cualquier hembra que hubiera escuchado jamás en su vida. Por un momento temió hablar, pensando que ella no lo iba a entender. ¿Qué está pasando? César tomó el barandal con más fuerza al sentir que la nave ganaba altitud. Abandonaban la plaza con rapidez. La boca de la compuerta se les acercó y se selló tras ellos lentamente. Necesitan hablar contigo. Levantó la cabeza para mirarlo a los ojos, pues habría tenido que ponerse de puntillas para poder mirar al chico cara a cara. Sonrió con picardía. No te preocupes. No has hecho nada malo. Solo necesitamos tu información, ella la necesita. Como si hiciera falta aclararlo, apuntó con el pulgar hacia arriba. Venimos de afuera. Y estamos aquí para darles una mano. La Sobekset se convirtió en una bola de fuego y se disparó rumbo al cielo. Quizá lo único que mantenía la tranquilidad de Isaac era que todo aquello lo consentía el coronel Baklava. Aun cuando era evidente, su mente tenía problemas para aceptar que estaba entre extraterrestres. Aunque no era una persona prejuiciosa, tenía que admitir que este tema últimamente le generaba reparos. Sin embargo, Varuna pronto se les unió para recordarle que la presencia de los nuevos visitantes era nada menos que la mejor noticia que habían tenido desde el primer incidente. El pequeño dragón abrazó a Isaac, los brazos del niño apenas le llegaban por encima de la cintura. «Te estábamos esperando», exclamó, con su verde rostro casi rojo por la emoción. «He oído mucho, muchísimo sobre ti». Perdiéndose entre los pasillos iluminados por una luz fosforescente y llenos de datos holográficos que surcaban las paredes, Varuna parecía estar en su casa. Isaac tenía miedo incluso de donde pisaba. César se mantenía tras él todo el tiempo, echó mano del tono de voz más sereno que pudo. ¿De dónde vienen? De un sitio muy lejano. No es que te esté contestando con desgano ni nada, pero la verdad, no sabría de qué otro modo responderte. ¿De otra galaxia? No tanto. De otro sistema solar muy diferente al de ustedes. Aquí ni siquiera tienen planetas gaseosos. Ustedes ya estuvieron antes aquí. ¿Nos visitan desde hace mucho? César se encogió de hombros. La verdad es que no. No supimos de la existencia de este planeta hasta hoy por la mañana, aunque no puedo hablar por todos, porque nuestro chasis sabía de ustedes. Es por él que estamos aquí. Varuna lo ha invocado. ¿Quién? El chico. El pequeño ya los estaba esperando en un ascensor biónico que parecía un barril de cromo con luces. Una vez que estuvieron todos adentro, César no tuvo más que emitir una orden para que el aparato se pusiera en marcha. Durante el ascenso, observó lo que pasaba afuera.
Su mundo, la realidad tal cual sus ojos la percibían, no parecía más que un dibujo largo y desfigurado. Eso quería decir que la velocidad a la que estaban viajando era increíble. ¿A dónde vamos? Varuna levantó la cabeza para ver a Isaac. Él hubiera querido contestar, pero tampoco sabía la respuesta. Vamos a salir de tu planeta. El tigre se la quedó viendo. Varuna abrió mucho los ojos, asustado. El ascensor se detuvo suavemente. Y hasta entonces, te ruego que no digas nada más, pidió la elfa. Lo siento, pero es que la cosa que los está atacando nos puede oír. Isaac se había sentido perturbado cuando César mencionó a la cosa que de momento él conocía mejor que nadie. No había proferido palabra alguna desde entonces, ni siquiera cuando llegó a la cabina de la Sobexe y vio al resto de la tripulación, mientras a Thor le extendía un saludo. Por las cosas que ocurrirían más adelante, Isaac supo que Blecko los había mandado a traer ahí como un regalo, puesto que el resto del tiempo él y Varuna estarían en otro sector de la nave. Nunca antes en su vida había sentido la tentación de agarrarse de algo como cuando observó la curvatura de su planeta aparecer ante el gran panorama. Aquella primera vez fue para Isaac otro de esos contadísimos momentos en los que se olvidó de todo. Nephis veía al chico desde una sección más baja de la sala, direccionando la mirada de un radar con completas gotitas en una holoimagen. La elfa le hizo entonces un gesto suave a Bastet, quien sujetaba el mando de la nave, para que tuviera cuidado de que la fortaleza espectro, nombre con el que habían bautizado la nave de Fumo, no apareciera a la vista, porque suponía que eso le haría recordar a su Otosa. Isaac no sabía que en ese momento estaría lo más cercano a él de lo que había estado en casi una semana. Reactores encendidos, aumentando velocidad en las turbinas. ¿Ya? ¿Hacia dónde? Hacia donde sea que estés seguro de haber salido de su perímetro y no nos pueda escuchar ni ver. Considérame entonces Cosmo 2. Y 3 y 4 si quieres. Solo asegúrate de que se cumpla lo que te pido. Isaac sintió unos codazos, Varuna se puso de puntillas para decirle al oído que eso significaba que iban a ir más rápido que la luz. Yo que tú, abriría un agujero de gusanos y mataría a esa serpiente por la cabeza, aportó César, levantando un dedo. ¿Y nuestra escasez de energía qué, genio? Replicó Bastet, venenosamente, ¿no te acuerdas de eso? Por cierto, ¿cómo está ese tema, ya? Fue Meinkerd quien contestó. Obviamente, los Yovedianos no tienen problema en que repostemos en su planeta. Vamos a usar sus recursos y los vamos a transformar en energía. La fascinación de estar en el espacio podía durarle a Isaac horas, no podía creer que estaba ahí, de pie, en ese momento, y no lo estaba mirando por un documental en la televisión. También tenía largo rato para observar a los tripulantes de la nave espacial. Le agradaban los elfos, lo digería bastante bien. Estar cerca de ellos no le molestaba, a pesar de que César hacía un gesto con el dedo, que indudablemente debía ser grosero, en dirección a uno de los paneles del tablero de Bastet para que él desviara los ojos y viera su reflejo. Isaac separó acertadamente a la tripulación en 3 razas. Bastet tampoco era desagradable a la vista, y aunque era bastante parecido a lo que sin dudas debía ser la concepción masculina de un ente élfico, salvo por las orejas, notaba una clara diferencia entre él y los demás con su afinado olfato y su formidable sexto sentido. Fue por ello que inmediatamente supo que debía temerle a alguien. Meinkerd. Sabía que, al menos para los suyos, era de confianza, que no era malo, o que no caía en la concepción específica de maldad prejuiciosa y o predeterminada que tenía, pero había algo en él que le producía desconfianza. Supo, sin dudas, que no era por dentro absolutamente nada parecido a lo que sus ojos veían por fuera. Pudo detectar que incluso Varuna le temía sin saber tampoco por qué. Aún así, se reafirmó a sí mismo que no debía haber nada en Meinkerd que los tripulantes de su propia nave no supieran, y, si ellos le tenían confianza, él entonces no tenía por qué tener miedo. Consolarse con eso lo tranquilizó. Escuchó al gigantesco reactor sideral hacer un sonido similar al de unos pulmones llenándose de aire. De un segundo a otro, el rosario de estrellas que rodeaba el vitral se convirtió en gatos solares, brillantes,
Ator se puso de pie lo suficientemente cerca de la puerta para que ésta se abriera. Melchior estaba de pie al lado suyo. Elsa observó a Isaac y Barún. Vengan con nosotros, por favor. Y Isaac, acompáñanos tú también. Y la luz proveniente de afuera bañó el oscuro camarote. Extrañamente, en vez de emitir una orden con su voz, tanteó la pared cercana a la puerta, en busca del interruptor de luz. Te lo he colocado yo mismo, se disculpó. Y la luz de la nave es demasiado brillante, y esto me ayuda cuando medito. Ah, ya está. Se prendió un pequeño foco color miel que les permitió ver la cama, la mesa y las sillas. La distante luz del universo detrás del ventanal también iluminaba un poco. Bienvenidos a mi cueva, muchachos. El elfo se adelantó, contando las sillas y comparándolas con el número de invitados, cosa que lo hizo sentarse sobre la cama. Toda su ropa estaba desordenada alrededor del suelo, había un revoltijo de zapatos a un costado, una revista arrugada en un rincón, calcetines, e incluso un aparato que parecía un secador de pelo. Fue desde esta cama que me llegó tu señal de auxilio, Baruna. Me despertó. El chiquillo arrastraba una silla para estar cerca de él. Lo siento mucho. Ni lo menciones. Fue todo un reto no abrir más la mente y ver el problema yo mismo, preferí desviar la ruta de la nave. Isaac los observaba, con fascinación. Ator alzó la cabeza lentamente y apartó sus largos cabellos de entre los hombros. Su silueta tenue y afilada le daba la apariencia de un príncipe. Bastet invocó, ¿te parece que ya? Sí, contestó una voz que provenía de las paredes. El radar de la Sobeset no indica que Pumo haya enviado ninguna cápsula para espiarnos. Y si lo ha hecho, pues mala suerte, tenemos que proseguir como sea. Melchior hizo un gesto de aprobación. Isaac, dijo, toma una silla y acércate también. Era la primera vez que el elfo le hablaba directamente. El tigre se sintió importante de un modo extraño. Me contaron mucho sobre ti. De más está decir que la hiciste buena. Melchior no lo demuestra, pero él está todavía más asombrado. La primera vez que le causaste problemas en el cráter, con tu amigo, ocasionó que se fuera a la nave nodriza, corriendo a pegar con goma de mascar la primera cosa que encontrara en su caja de Lego, repuso. Obviamente, los subestimó más de la cuenta, o mejor dicho, no los subestimó porque hay que admitir que tuvo éxito en un principio. Lo que hizo fue subestimarte a ti. Y jamás se imaginó que le ibas a voltear el esquema de ese modo. Si todo ocurrió como me lo han contado, entonces te felicito. Baruna intervino en ese momento, sin darse cuenta de lo desagradable que sería su pregunta. Pero entonces, ¿por qué en todo este tiempo Pumo no regresó para matarlo? El elfo y el hombre misterioso se quedaron callados, y la respuesta vino de quien menos se esperaba. Creo que lo hubiera hecho eventualmente. Baruna miró a Isaac, asombrado. Además, quién sabe, prosiguió, con languidez. Quizá estaba ocupado con otra cosa. Quizás sabía que iba a morir de un modo o de otro y ya no le importaba. Entonces es bueno que nosotros hayamos llegado, repuso César. Pensar que te pudimos haber salvado por los pelos, aunque quizá no hubiera podido contigo ni siquiera la segunda vez. Isaac no pudo contener una pequeña sonrisa. Eres amable, pero lo dudo mucho. Me parece que esta vez iba a aparecerse en un lucha gigante con navajas, cañones y turbinas por todos los costados, yendo sobre ruedas de tractor, masculló Baruna. Lo soñé así una noche y era más grande que una montaña. Imaginé que así era como acabaría todo. Ator abrió una gaveta del mueble, extrajo una libreta en espiral y una pluma. Dudo mucho que sea así, opinó, pero de todos no le des ideas, que no sabemos si todavía nos puede escuchar. Ator extendió entonces la libreta y la pluma a Isaac. Dibújame a Pumo. César tomó su silla y se sentó al lado del tigre. ¿Baruna no te pasó la imagen mental de él? No, porque debo cuidarme ahora más que nunca. Si sucede lo que temo, no estoy seguro de poder revertir el efecto. El elfo observó de nuevo ese desconcierto nervioso en el rostro del tigre. César aclarará todas tus dudas más tarde, si así lo deseas. Isaac extendió sus grandes manos y tomó la libreta. Giró la tapa.
Ator tenía llenas muchas páginas con su letra delgada, prolija y hermosa, en un lenguaje que, obviamente, él no era capaz de leer. Se preguntó si, como solía escribir él en las últimas hojas de su cuaderno de clases, aquellas eran letras de canciones, o incluso ilustraciones que parecían tatuajes y que a menudo les regalaba a las chicas. Llegó hasta una hoja en blanco y tomó la pluma. La tarea no le tomó ni 10 segundos. Isaac apretó la pluma contra la libreta y se la devolvió a Thor. No bien el elfo le dio la vuelta y observó la superficie del papel, profirió un gruñido. Maldita sea. Meinkerd, de brazos cruzados, miraba el dibujo. Yo también me lo temía, Ator. Ahora está confirmado. ¿Saben quién es? Preguntó Baruona, nervioso. Ator meneó la cabeza, visiblemente afectado. No sabemos quién, pero sabemos qué es. No lo juzgues como un individuo, porque sencillamente no funciona así. Es un ser pandimensional. Pero maldita sea. ¿Qué hace esa cosa aquí y qué quiere? Ator, yo estoy tan confundido o más que tú, pero todo lo que podemos hacer ahora es confiar en Dios y a partir de ahí, sacar una hipótesis, explicó Meinkerd, con voz tranquilizadora. Ni siquiera el Palacio de las Razas en la Luna Prometeo te podría informar de nada porque ni ellos saben más que nosotros sobre los transdimensionales. El niño escuchaba la conversación con terror creciente, perplejo ante aquella información que era incapaz de entender. Sus brazos empezaron a temblar. Isaac no pudo contenerse más. ¿Qué sucede? ¿Qué quiere decir todo esto? A Meinkerd no le gustaba nada la ofuscación de Ator, por lo que se sintió obligado a ser el nuevo anfitrión de la reunión. La información que poseemos de las formas de no es realmente una forma de vida, de este ser, de esta fuerza, es muy escasa. Tú mismo te debes dar cuenta por mis tropiezos al tratar de explicarlo. Hay muchos tipos de criaturas que pueden venir de una dimensión alterna o sencillamente de otro plano. Hay, por ejemplo, seres astrales. En nuestro sistema solar tenemos una raza así, los fuegos fatuos o incluso los ángeles. Hay otras que vienen de planos más bajos, fantasmas, poltergeist. También existen entes formados de energía pura, como los gatos de Neptuno. Pero más allá de todo ello, mucho más allá, en los rincones de la nada, hundidos entre los abismos de los planos y las dimensiones, están los sin sentido cósmico, los seres pandimensionales. Sitios donde el tiempo no existe, ni tampoco los elementos, ni las leyes de la física o la energía. Es un plano, dimensión, no es ninguna de esas cosas, porque ahí nada existe. La negrura no es negrura, lo negro no es negro, sino otra cosa es el color de la más absoluta nada, ni siquiera la materia oscura tiene cabida ahí. No existen los átomos o el licor cósmico. Es lo único que, se supone, está más allá de la onda expansiva del Grandify. Es lo bueno. Nadie puede explicártelo pues es la contradicción absoluta. ¿Cómo viene de ahí? De alguna forma ha viajado y de alguna forma está aquí, entre nosotros, y algo quiere de ustedes. Por Dios, un minuto, reclamó Sesat. La chica se dirigió a Meinkerd. Si lo que has dicho es cierto, ¿cómo es posible que tenga naves espaciales y que se haya procurado vehículos para sí mismo? ¿Cómo es que puede hablar y hacerse oír en este lugar? Cuestionó, golpeando la mesa con los nudillos. Lo único que se me ocurre, contestó, frotando su amplia frente, es que todo lo empezó a construir cuando cruzó el maldito túnel que ha conseguido abrir desde su guión hasta el universo. Ator volvió a mirar el dibujo, pensativo. Eso también indicaría que ha creado su propia tecnología en el otro lado, este lado. Lo siento, Meinkerd, pero me tengo que arriesgar, tengo que informar de esto a otras personas y varias de ellas están en el sistema solar. Haz lo que quieras, Ator. Obviamente esto será un tema fascinante para más de uno. No voy a dar la gran voz, porque lo último que quiero es que la reacción inicial sea hacernos regresar a casa. Baruona, lo siento mucho, no quería asustarte. Ator se levantó de la cama y se puso de rodillas frente a la silla del chico, que estaba temblando sin ningún disimulo, con la mirada más expresiva que el elfo jamás había visto.
Isaac se portaba a la altura de las circunstancias, pero él sentía, con odio, que sus manos temblaban también. Si la hipótesis de Meinkert es cierta, entonces sus naves pueden destruirse. Podrán estar hechas por ese ser todo lo que tú quieras, Sha, pero están fabricadas aquí. Están hechas en casa, replicó Sesak, haciendo un círculo entre sus dedos, para representar el universo. Podemos hacerlas volar en pedazos. Así es, Sesak, pero a Pumu no se lo puede matar por medios convencionales, sus naves fabricadas de este lado son una cosa, pero él sigue siendo él, ¿me explico? Por no decir que en este caso la palabra matar ni siquiera aplica, es una falacia científica. Eso será un problema gravísimo. Como si intentara salir en defensa de la línea de pensamiento de la elfa, Isaac interrumpió, con el tono de voz más moderado del que fue capaz. Él es más parecido a nosotros de lo que ustedes creen. Las miradas se posaron sobre él. ¿Qué quieres decir? El tigre tomó la libreta y la pluma de las manos de Hathor, la abrió, buscó rápidamente su propio dibujo e hizo una pequeña modificación. Sostuvo la libreta ante la vista de todos. Se enoja. Igual que nosotros, repuso César. Sí. No quiero que suene gracioso, pero de algún modo, es sensible a las porquerías que hace la gente. Por el modo en que Hathor y Meinkert lo observaron, Isaac sintió que en vez de colaborar, lo que había hecho era poner la gota que rebalsa el vaso en cuanto a la mala noticia del día. Hathor frotó la cabeza de Varuna y se puso de pie. Tenemos mucho de qué hablar y mucho que resolver. Chicos, nos tendrán que disculpar. Como si la avanzada computadora de la nave pudiera descifrar sus designios, la puerta del camarote se abrió de par en par. César, acompáñalos y suben juntos. Consolar a Isaac y a Varuna era algo que la elfa no hacía por diplomacia sino porque era su naturaleza. Tal vez fuera una cuestión de madurez, o más bien de falta de, pero su modo de inyectar ánimos al tigre y al pequeño dragón era decirles que patearle el culo al invasor era muy factible y que podían hacerlo. Van a pensar en algo, que de eso no les quepan dudas. Isaac era lo suficientemente listo como para no mostrarse tonto ni irascible y por ello asentía y le devolvía sonrisas a César cada vez que percibía que decía lo que decía por él y por Varuna, quien en cambio la escuchaba con renovadas esperanzas que, al felino, lo deprimían. Había algo en toda esa situación que conseguía acallar la vertiginosa sensación de estar ahí y haber hecho lo que jamás nadie en la historia de su mundo había siquiera soñado con hacer, por lo menos durante los siguientes 100 años, por el gran Arión, estoy en el espacio, fuera de mi sistema solar. Como por ejemplo, que Hathor les hubiera devuelto las esperanzas. Aquella terrible resignación se esfumaba y en su lugar regresaban los nervios, la incertidumbre de si se iba a lograr algo o no. César apartó una silla para Isaac y otra para Varuna, a su lado. Por favor. La chica se colocó frente a ellos. Este es un momento delicado, repuso, intentando sonreír. Vamos a comer y, como somos parecidos, dentro de lo que cabe, estoy segura de que a ustedes les gustará lo mismo que a nosotros. Al menos somos de carne y hueso, a diferencia de otros, no. Se percató de que haber dicho algo que les recordaba a Pumu no había sido lo más conveniente antes de la comida, pero ambos le sonrieron. La chica se rascó la cabeza, un poco nerviosa. Si aún no había metido la pata procuraría que no se repitiera la oportunidad más adelante, dado que solía pasarle a menudo. Tocó la superficie pulida de la mesa y el metal se transformó en un monitor en el que apareció un recuadro negro con varios ítems escritos en letra élfica. César ni siquiera tuvo que volver a tocarla, simplemente dijo con voz clara carne con papas. Una melodía salió de las paredes. En 5 minutos va a estar la comida, aunque no va a estar tan buena como la de su planeta, advirtió. Es comida duplicada. Siempre falta algo con la comida clonada. Varuna e Isaac cruzaron una mirada. Supongo que es el equivalente a nuestra comida instantánea de microondas. ¿De qué? Olvídalo, se excusó, negando con la cabeza. Es algo que ustedes dejaron de usar hace 500 años, seguramente. Varuna se rió mientras que César se sonrojaba. Al cabo de un rato y varias preguntas, entre las que destacaron hay turbulencia en el espacio. De Varuna y estamos almorzando o cenando. De Isaac, terminaron la comida.
La porción de carne fue, obviamente, suficiente para César y para Varuna, que era pequeño, pero ni por asomo para Isaac, pero le daba vergüenza decírselo a la elfa. Pensó que a Tavi le hubiera dado risa verlo comer ese plato. Lo peor fue tener que maniobrar con toda la delicadeza que pudo para sostener ese tenedor tan pequeño y ese cuchillo que le parecía un juguete. Más tarde, Varuna le pidió permiso a César para ir al centro de mando de la nave, lo que vendría a ser, en su vocabulario, la cabina. La elfa no se lo negó. Cuando el chico se marchó, al parecer conocía bien su camino por la nave y si no, no demostraba que le importara perderse. Se quedaron a solas con Isaac, sentados frente a frente, sin decir nada. El tigre de vez en cuando la inspeccionaba sin que ella lo viera, pero a veces sus miradas se encontraban y entonces ambos veían a otro lado. Había situaciones que, a pesar de la distancia, eran iguales entre mundos distintos. Sin embargo, ya sentía que se estaba acostumbrando a la visión. César no era desagradable a la vista. No era en absoluto un bicho verde, cabezón y de dedos largos que da miedo mirar, pero se sentía extraño, y le fascinaba el hecho de que la elfa, en cambio, no sintiera lo mismo hacia él. Ella lo observaba con curiosidad, pero no con la tensa expectativa con que la miraba Isaac. Dedujo que era porque estaba acostumbrada a ver otras especies. Entre comentarios breves y respuestas triviales, el silencio se estaba haciendo prolongado otra vez y una fiera social como Isaac no iba a caer tan bajo, aun ante una acompañante extraterrestre. ¿Dónde vives? Algo que escuché me sugirió que viven en lunas. ¿Cómo es eso? César sonrió, le gustaba esa pregunta. Venimos de un lugar que se llama Titán. Es grande, pero es un luno que pertenece a un planeta gaseoso enorme al que se llama de muchas maneras, pero nosotros le decimos Saturno. Impresionante. La exclamación del felino era completamente sincera. Es parecido a tu mundo, pero tiene muchas diferencias. La flora es íntegramente verde, ustedes en cambio, tienen una variedad más grande. Si dices rara, no me ofenderías. No, replicó, sonrojándose. Es que en mi vida había visto un árbol con hojas azules. Flora hay en muchos mundos. Existe cuando las condiciones químicas se dan para ello, solo que hay variaciones muy pequeñas que hacen que sea distinta en algunos planetas. Lo imaginaba, pero aplicado al agua. Al agua. Que en los mundos donde hay agua en estado líquido hay una probabilidad inmensa de que haya vida. Eso lo dicen mucho en Jovedi. César asintió. Exactamente. ¿A cuántos mundos están unidos ustedes? ¿Cómo? Son como una cadena de lunas, ¿no? ¿O nos limitamos a los mundos de nuestro sistema solar? ¿Y cuántas razas hay? La elfa juntó las cejas, con vergüenza. A ver, están los elfos, los ogros, los de Yo, los de Porcia, están los ellas, están los observó de vuelta a Isaac, con curiosidad, y luego volvió a verse los dedos. Creo que somos muchos. Para minimizar el vergonzoso hecho de que el chico creería que, tecnología de por medio, ella era una ignorante total, remató con una afirmación para intentar salvarse. Somos unas 8 o 9 especies. Y cada quien vive en su luna, o planeta, pero de estos últimos hay pocos que estén habitados. Eso me recuerda que olvidé mencionar a los fuegos fatuos de Urano, que es un mundo que parece gaseoso pero no lo es. Isaac asintió, mirándola. César decidió devolver la pregunta. ¿Y ustedes? Somos 12 especies en Jovedi. Están las razas primarias, que dividimos en 2 grupos. Felinos y caninos, y el resto, para hacerlo más fácil. Es impresionante, no venimos de contextos tan distintos. Ah. No te lo he mencionado, ¿sabías que hay mundos donde existe solo una especie? ¿Una especie? Sí, masculina y femenina, pero ambos son de la misma especie. Qué raro, ¿no? Es decir, en mi raza hay elfos y elfas, sí, pero gracias a las otras lunas nunca he crecido en un ambiente tan restrictivo, ni tampoco me lo imagino, ¿puedes creerlo? Para ellos todo es igual. Isaac asentía, sorprendido. Hay elfos oscuros y elfos albinos, y también otras variaciones. Pero físicamente conservamos los mismos rasgos. Es lo que sucede con nosotros, repuso el chico, sonriendo. ¿Cómo? Hay una variedad inmensa en Jovedi, afirmó.
Puedes encontrar chicos que son exactamente como yo, pero amarillos. ¿Quieres decir que en tu especie no son todos blancos con rayas negras, como tú? No, hay amarillos con rayas negras. También puedes conseguir blancos sin rayas, pero hay pocos. Esos serían los albinos. Hizo una pausa, mordiendo suavemente su dedo índice. Impresionante. Cielos, cuánta variedad. Y todo eso está a punto de desaparecer, pensó ella, viendo su propio reflejo en los ojos de Isaac. Hubo un rato de silencio reflexivo. Al cabo de un rato fue Isaac quien volvió a romper el hielo. César se sorprendió a sí misma jugando con los pulgares. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, afirmó, levantando la cabeza. ¿Quién es ese sujeto de negro que acompaña a Thor? Sujeto. Meinkert. Meinkert Agifax. El segundo al mando de la Sobek, es mi jefe, y de Bastet y Neftis también. Él no es un elfo. Para nada. ¿Te importaría decirme qué es? No quiero ofender a nadie, pero no deja de llamarme la atención. Me parece muy peculiar. César se lo quedó viendo. ¿Qué es lo que te llama la atención de Meinkert? No lo sabría describir. Te inquieta, ¿verdad? ¿Quieres una respuesta honesta? Lo hace. No me agrada. La chica asintió y se quedó en silencio por un rato. Cuando comprendió que le tocaba replicar, se apresuró a hablar como si hubiera salido de un sueño momentáneo. Lo que pasa es que Meinkert es un apaloquiano. Y hubo otro momento de silencio, como si aquello hubiera sido lo más elemental del universo. Oh, y claro, uno más de la lista de especies del sistema solar están los apaloquianos. Sorprendente que me haya olvidado de ellos. No es raro que te entren vibras cuando los ves. Tienen un poder terrible, son capaces de fundir tu mente. La elfa se puso un dedo sobre la sien, e imitó el sonido del aceite hirviendo. Y no solo eso, pueden hipnotizarte, pueden ponerte visiones en la cabeza, pueden hacerte cosas muy malas. Vienen de las lunas Adrastea y Amaltea, ambas de un planeta llamado Júpiter. Son lugares mineros y con sistemas de túneles intrincados y profundos, sin nada en la superficie. No iría para allá ni aunque me pagaran el peso de la nave en oro, amigo, y Meinkert viene de ahí. César levantó las dos manos, al darse cuenta de lo que le había dado a entender a Isaac. Pero Meinkie, no te hagas problemas, no haría nada. Thor pondría las manos en el fuego por él, y si él pone las manos en el fuego, entonces yo también. Verás, Meinkert es un pionero. Y ha hecho más por los apaloquianos, de lo que ellos han hecho por sí mismos como especie. Pero son necios, no los tenemos como a unos parias, como los fuegos fatuos, con quien hemos roto relaciones por acontecimientos pasados, pero son muy reservados. Son muy tradicionalistas, van muy a lo suyo, por decirlo de algún modo. Sin embargo, Meinkert ha desmitificado mucho a los apaloquianos ante Titán, ha hecho un gran trabajo, y ha sanado mucho el daño que causó uno de ellos en el pasado. Sin embargo, falta demasiado, la gente los ve mal y les teme, y esto último admito que con razón. Entonces él es bueno. Es muy bueno. Afirmó con vehemencia. Solo tienes que acostumbrarte, porque sé que se siente como estar cerca de un tiburón. A mí me costó bastante, porque además yo venía con un prejuicio formado, pero eso ha acabado. Yo pongo las manos en el fuego por Meinkert también. Te confieso que me alivia saberlo. César asintió. Él no es como parece, no. Espero que entiendas mi pregunta. La chica bajó las comisuras de la boca y le dio la razón con la cabeza. Sí. Su cara no es la que tú ves, está usando una máscara. ¿Cómo es debajo? Quizá no quieras saberlo, pero digamos que es, bueno, es color malva, y tiene unos ojos muy raros, como unos huevos estrellados de color púrpura brillante. Y en vez de boca tiene tentáculos. Los apaloquianos son muy, hizo una pausa y torció la boca, particulares. Al ver la cara de Isaac, César prosiguió con rapidez. Puedes oírlo hablar porque utiliza un dispositivo de voz. Pero ellos se comunican mentalmente. Soy completamente franca si te digo que a mí no me importaría ver la cara de Meinkert todos los días, ni que me regañara por ondas mentales. De veras, no a estas alturas. Pero él mismo ha elegido lo que ha elegido.
Además, aún sin quererlo, podría lastimar a cualquiera que no fuera a Thor si se le va la mano, y conociendo a Meinkert, primero querría atravesarse el corazón antes que hacer algo así. Él es muy pesado con ese tema, muy delicado, y por lo general nosotros mismos lo tratamos con mucho cuidado, aunque a veces es imposible evitarlo. Es un asunto entre Thor y él por el que incluso han tenido peleas. Isaac sintió una curiosidad imperiosa de preguntar por qué, incluso se sorprendió a sí mismo a punto de hacerlo, pero se contuvo. No quería parecer entrometido ni poner a la elfa en la situación de decirle que eso era un asunto privado. Ya veo, musitó. De lo que puedes estar seguro, Isaac se sorprendió de su profunda mirada y el aplomo con que empezó a marcar sus palabras. Es que ellos van a hacer absolutamente todo por resolver este problema. Thor y Meinkert son un dúo tremendo. Y el resto no nos quedamos atrás. Vamos a dar pelea hasta el cansancio. Aquí el sorprendido va a ser otro, te lo aseguro. Isaac meneó la cabeza lentamente. Creo que jamás sabré cómo se lo podemos agradecer, logren salvarnos o no. El gesto de ustedes me llena mucho, es francamente más de lo que puedo expresar, no digas eso, dará resultado. A pesar de que el chico no dijo más nada, César pudo leer en él que no se mantenía optimista. La conversación en el camarote de Thor seguramente había contribuido bastante a ello. Ustedes son impresionantes, dijo, como si no quisiera que su desesperanza se confundiera con su estimación. Son todo aquello que nosotros aspiramos ser. Y dentro de poco, nos verás atacando. Vamos a darle su merecido al derecho y al revés. Hubo un nuevo rato de silencio, pero esta vez cargado con la animada electricidad de los comentarios anteriores. ¿A qué te dedicas tú? HM. ¿Cuál es tu rol en esta nave? Yo soy la piloto. Isaac abrió los ojos de par en par, sorprendido. César lo notó e infló el pecho de orgullo. Y también hago labores de ingeniería, aunque el ingeniero oficial sea Bastet y, me lleva el diablo, otra raza que se me olvidó mencionar. Los vampiros, si fuera un poco más tonta, se me habría olvidado mencionar también a los elfos, fíjate tú. Son casi idénticos a ustedes, ¿no? A los elfos. Depende. Físicamente, sí. Un elfo puede ser un vampiro también. Pero hasta ahí llegan las similitudes. Por ejemplo, pues, ellos beben sangre y son eternos. A menos, claro, que los maten, pero eso no es nada fácil. Isaac se quedó de piedra. ¿Son eternos? La elfa asintió. Bastet tiene más de 200 años, aunque en tiempo de vampiro eso no es nada. Los elfos podemos vivir 200 también sin muchos problemas. Para Isaac, el ciclo de años tenía un nombre y una equivalencia distintos a los de César. El traductor se encargaba de calcular matemáticamente en su lenguaje. Sin embargo, la idea de que hubiera seres que podían optar por la inmortalidad iba más allá de su capacidad para sorprenderse. ¿Cuál es tu promedio de vida? Nosotros podemos vivir 200 años, también. ¡Genial! No es por nada, pero me parece un tiempo bastante decente, ¿no crees? Aunque en el sistema solar hay especies que viven mucho menos que eso, los ogros son los primeros que se me vienen a la cabeza. En Yovede hay diferentes periodos de vida también, pero por lo general casi todos tenemos una esperanza de 150 a 200 años, a excepción de los cánidos, que viven un poco más de 100. Sin embargo, la expectativa de vida ha aumentado bastante durante el último siglo. Por cierto, me dijiste que Bastet bebe sangre. La elfa sopesó lo siniestro que podía ser tal detalle para él, pero continuó sin darle mucha importancia. Sí, pero la tecnología provee. Los vampiros forman varias de las sociedades más respetadas del sistema solar y algunos ocupan puestos clave en la política. Son seres muy finos, muy aristocráticos. Finalmente, y tras una breve pausa, no se pudo resistir, si te dijera de qué se alimentan los apaloquianos, ¿de qué? César miró a los lados disimuladamente. ¿Seguro que quieres saberlo? Seguro. Acercó su cabeza despacio, con los ojos bien abiertos. Cerebro. ¿Eh? Se alimentan de cerebros. Hubo un pequeño silencio. ¿Eso es lo que come Meinkert todos los días? Sí. Aunque como te dije antes, la tecnología provee. Si no, hace tiempo que habríamos tenido un problema. Giró los ojos, miró hacia abajo y agregó.
Aunque eso hace que Meinkert nunca coma con nosotros, por razones obvias. Es un poco triste, si me lo preguntas. A Isaac le gustaban las historias de terror, sobre todo las de terror psicológico. Pero en ese momento decidió que no quería saber nada más al respecto. Entonces, eres la piloto. En efecto. ¿Alguna vez te has metido en problemas? La elfa enarcó una ceja. ¿Te refieres a que si he volado borracha? A Isaac le provocó un acceso de risa que apenas pudo controlar. El traductor de la elfa obraba maravillas, pero si las palabras habían sido traducidas correctamente, eso quería decir que en Titán también conocían el licor. Al parecer, el alcohol era también una presencia poderosa en el universo. Me refiero a que si casi chocas con un meteorito, o si has perdido una turbina, usan eso. Lo pregunto porque yo he pasado buena parte de mi vida conduciendo una motocicleta y, no es que esté comparando ni mucho menos, admitió, pero he estado a punto de estrellarme una que otra vez y el choque me habría dejado en el hospital un par de semanas. César juntó las dos manos y se puso a pensar. He tenido problemas, un par de veces, reflexionó, pero creo que fueron muy diferentes a los que has podido tener tú. Digamos que lo más horroroso que te puede pasar a bordo de una nave espacial es que te atrape un agujero negro, pero eso es imposible. El sistema de la nave apagaría los motores varios años luz antes incluso de acercarse accidentalmente a uno y, para proseguir a partir de ese punto, habría que desactivar todas las computadoras. Lo mismo sucede si me pierdo, la Sobek avisaría que estoy extraviando el rumbo. Supongo que es a prueba de todo, ¿no? A prueba de todo, sí. Hubo varios segundos de silencio, como si ambos estuvieran reflexionando. Oye, César. ¿Sí? ¿Alguna vez has entrado en combate? Con la nave la pregunta la tomó por sorpresa, en especial porque sintió que el chico estaba buscando algo con sus palabras. Sí, pero pocas veces, contestó, sin ningún orgullo. Una vez pusimos en su lugar a unos piratas que, obviamente, no sabían quién es el Shah, ni tampoco Meinkert. ¿Te encargaste tú del problema o se encargaron ellos? Me encargué yo, pero Bastet estaba conmigo. Destruí sus motores y los dejamos varados. Hathor los remolcó después, pero les quitamos todo lo que tenían de valor. Si todavía no lo sabes, es hora de que te enteres. Nosotros somos piratas también. Así que ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. En este caso, ellos eran ladrones muy tontos, pues empezaron el problema. ¿A tu gobierno no le importa? En el sistema solar recibimos un nombre más diplomático, cazatesoros. Claro que el hecho de que el Shah de la nave sea Hathor ayuda enormemente a nuestro prestigio. Él es muy famoso allá. ¿Te puedo preguntar algo? Claro. ¿A qué vino tu pregunta? Es que, cuando estábamos hablando allá atrás, en el camarote de Hathor, tus palabras me dieron mucho más ánimo que las de ellos. La elfa se sintió orgullosa. Quiso decir algo, pero dejó que el tigre prosiguiera. Y eso me ha llevado a pensar que quizá estemos más seguros contigo. Dicho esto, Isaac sonrió. Puede parecer tonto, pero por eso te pregunté si sabías lo que era estar en combate. Yo personalmente no tengo idea y no quiero sonar como un mocoso que no sabe lo que dice, pero quiero intentarlo, y si para sonar razonable tengo que agregar algo más, diría que yo también quiero ayudar. César miraba a Isaac con la contrariedad de quien intenta esconder un intenso rubor. Afortunadamente, ella no tuvo que decir nada, pues él se lo facilitó. También lo digo por otra cosa, ¿qué es? Preguntó, con voz vacilante. Es mi Otosa. El traductor funcionó a su modo. A César le llegó la palabra Otosa tal vez como padre, tal vez como cuidador. Fue secuestrado por Pumo. En ese momento y sin siquiera proponérselo, la elfa recordó. Las cosas encajaban. Volvió a escuchar a Bastet diciendo, hay 9 millones de seres, y después la exclamación de Neftis, horrorizada. Dios mío, están siendo víctimas de una invasión. Lo sé, contestó entonces la elfa, suavemente. Isaac subió las orejas y la miró con renovado interés. Están en una nave espacial con forma de anillo. ¿Sí? Exacto. La misma que estaba sobre Jove de aquella noche.
Por alguna razón, le encantaba tener la confianza de Isaac. Y fue por ello que no dejó que las cosas llegaran más lejos de lo que debían. Quisiera decirte que podemos hacerlo, yo misma me ofrecería a conducir la nave en una misión así, y te aseguro que me encargaré de que los otros lo tengan en cuenta, pero no sé si será posible. Isaac no quiso ver su rostro, así que bajó la cabeza. Yo que tú, le preguntaría a Meinkert. Él te puede decir si es factible. Afortunadamente, no tuvo que escuchar decepción en la voz de Isaac, una simple palabra hubiera sido suficiente para poner su ego por el suelo, porque se escuchó un pitido, seguido de la voz de Bastet. Necia, te esperan en la cabina, Hathor y Meinkert están acá. Trae a Isaac contigo. Sesat e Isaac entraron uno tras el otro a la cabina. El silencio era tal que fue evidente que los estaban esperando para comenzar. La sorpresa al ver lo que estaba flotando cerca de Hathor no fue solo de un confundido Isaac, sino sobre todo de la elfa. «Ese es Dio», exclamó, con pálido rostro. Una enorme esfera negra, dividida horizontalmente en el centro por una franja que despedía luces extrañas y titilantes. Estaba llena de monitores holográficos dividiéndose, multiplicándose, desapareciendo y reapareciendo, cada uno enfocando no solo el rostro de cada persona presente, sino de varias partes de la nave. Flotaba justo detrás de Hathor, era como la extraña visión de un sirviente futurista. En una de las pantallas aparecieron los rostros de Sesat e Isaac. Sí, contestó Hathor, tranquilamente. Los hemos llamado porque tomamos una resolución. Empecemos por las cosas en orden de importancia, ¿están preparados? Sí. La primera es que Bastet ha hallado una forma de crear un campo dimensional que cambia de frecuencia cada 13 segundos. El elfo giró la cabeza y miró al ingeniero. Este entendió el gesto y tomó el banderín. Lo más complicado fue programar la computadora para que enlazara frecuencias al azar en vez de hacerlo una por una, cosa que me llevaría meses y no sería práctico. Algo me dice que el enemigo tiene más paciencia que yo. No voy a decirles que es imposible que los escuche, pero sí va a ser endemoniadamente difícil. No bien logré desbloquear una señal, otra ocupará su lugar. Guardó silencio, satisfecho de sí mismo. Te felicitamos. Ahora tú, Neftis. La elfa se puso de pie. Hemos puesto a funcionar a Dio después de 20 años de haberlo desconectado. Los que sean parte de la tripulación entenderán lo que significa. Los que no lo sean, lo sabrán a su debido momento. Lo cierto es que Meinkert estuvo de acuerdo y yo le doy la razón. Las circunstancias lo justifican y él ya lo ha aprobado. No tenemos información alguna sobre el enemigo más que cierta teoría, y es una teoría antigua para ser francos. Dio está recabando información ahora mismo, mientras hablamos, y su tecnología tecnotelepática es capaz de alcanzar fronteras que quizá al mismísimo Hathor le estén vedadas. Es nuestra última esperanza para saber más sobre quién es realmente Pumo, de dónde viene y qué quiere del planeta Yovedi. Dicho esto se sentó y miró de vuelta a Hathor. Ahora yo. Levantó una mano para rascarse tras la cabeza y cruzó los brazos. Ni bien acabe esta conversación, regresaremos a Yovedi con un plan de ataque que presentaré al Shah Voltar. Dio va a tardar 4 o 5 días en recabar la información necesaria. Sé que parece mucho, pero si bien todos los rumores que han escuchado son ciertos, el hecho es que por más que sea una computadora creada por los antiguos, no es cuestión de apretar un botón y pedir cualquier cosa. Normalmente, y por sentido común, Meinkert y Meinkert mucho más que yo, aguardaríamos primero el diagnóstico de Dio antes de emprender cualquier ataque, pero desconocemos de cuánto tiempo disponemos puesto que la cuenta regresiva para el fin de Yovedi está en marcha. No sabemos cuándo Pumo se decidirá a destruir el planeta. Un general yovediano muy brillante llamado Argos, al servicio del Shah Voltar, dice que todo acabará ni bien finalice una edificación extraña que se lleva a cabo al lado de una ciudad conocida como Solares. Isaac, creo que aquí entras tú, pues me parece que bien sabes de qué se trata. El chico levantó la cabeza, con dignidad. Sé de lo que habla pero no sabría decirle qué es exactamente. Parece una fortaleza y crece a cada segundo. Hathor asintió. Nosotros la vimos también. Pero tú estabas ahí el día que Pumo abrió los cráteres donde se inició la construcción.
Meinkerdat, que hablará con Argos ni bien arribemos a Yovedi, está de acuerdo en que esto, sea lo que sea, es un punto clave en toda esta historia. Y como bien has dicho, el hecho de que esté creciendo segundo a segundo no tranquiliza a nadie. Por eso vamos a atacar sin ninguna estrategia preventiva. Meinkerdat. El apaloquiano se tomó unos segundos antes de hablar. Le presenté al Shah un plan de asalto rápido y lo ha aprobado. Él discutirá con los líderes yovedianos al respecto. Recargaremos la energía de la Sobekset utilizando minerales. Después, atacaremos la fortaleza utilizando láseres con fuerza de arrojo 9. El arma más poderosa de la que dispone la Sobekset. Guardó silencio esperando que los demás digirieran la información. No sabemos cuál va a ser la reacción de Pumo cuando hagamos esto. Cualquier cosa puede pasar, obviamente. Lo que deseamos es amedrentarlo y que se marche del planeta. Bastet. El vampiro intervino nuevamente, como si supiera la parte del diálogo que le tocaba. Bajó las piernas del tablero y miró a todos fijamente. Cuando Meinkerdat me habló de su plan, le pedí que me incluyera en la cita con este general Argos, explicó, viendo a Isaac. De científico a científico. Yo también quiero hablar con él para que me dé información que nos ayude a trazar una estrategia, que servirá en caso de que suceda lo que creo que puede suceder. Aquí también entras tú, Cesat. ¿Qué tengo que hacer? Neftis va a maniobrar la Sobekset, porque a ti te voy a necesitar en las baterías. Vamos a hacer un poco de tiro al blanco contra unos objetos que los yovedianos han bautizado como los cubos obreros de Pumo, que pueden ser peligrosos si dejas que se acerquen lo suficiente. Vamos a tener que destrozar unos cuantos, que bien podrían salir a cazarnos, ni bien carguemos contra sea lo que sea que están construyendo en las afueras de Solaris. Cesat asintió con firmeza. Ator, también. Si todo está dicho, entonces marchemos rumbo a Yovedi nuevamente. Un minuto. Sí, Cesat. La elfa miró a Isaac y luego al frente. Tengo una duda que necesito exponer. Es con respecto a la gente que ha secuestrado Pumo, que está en la nave con forma de anillo que vimos sobre el Polo Norte. El tigre levantó la cabeza. Ahí permanecen 9 millones de yovedianos. ¿Ya hay forma de rescatarlos? Meinkerdat fue más que suficiente pronunciar aquel nombre para formular una pregunta que no necesitaba ser dicha. Como el líder que era, Ator estaba a punto de contestar, pero el apaloquiano, tanto por estrategia como por ser su amigo, lo interrumpió justo a tiempo ya que, después de todo, a él era al que mejor se le daban esas situaciones y podía decir lo que tenía que decir mejor de lo que lo haría Ator. A menos que se presente una situación excepcional, la respuesta es no. Cesat apretó los puños, bajando la cabeza. Tú misma lo has visto. No es una nave convencional, como la Sobekset, y has oído también lo que se habló en el camarote del Shah. La computadora los detectó porque sus avatares están ahí, pero nadie puede afirmar con seguridad dónde están realmente estas personas. Bien. Cuando la elfa empezaba a reunir valor para mirar atrás, Ator volvió a hablar. Hay algo que se me olvidó decirles. Shah. Recuerden ahora y siempre. Yo los he obligado a hacerlo y los amenacé incluso con hacerles daño si no obedecían. Eso es lo único que van a declarar cuando volvamos al sistema solar. Lo que pase conmigo es mi problema. ¿Ha quedado claro? Sí, contestaron varias voces al unísono. Cesat, si tienes a bien pon rumbo a Yovedi. Baklava observaba el globo terráqueo en la semioscuridad, girándolo lentamente con los dedos. El objeto estaba apoyado sobre una mesa, el gemido de los tornillos oxidados lo acompañaba. El general Argos se encontraba de espaldas a él, frente a la ventana, viendo en dirección a la bruma que rodeaba las montañas. La luz lunar creaba una compleja orquesta de sombras en su arrugado rostro. Su respiración era casi inaudible y su viejo cuerpo estaba enfundado en una larga gabardina militar llena de insignias. El coronel suspiró suavemente, mirando su reloj, casi al mismo tiempo que tocaron con delicadeza la puerta. Sin esperar confirmación, una gata color gris, cargando una bandeja con 2 tazas humeantes, cruzó el umbral. Colgando alrededor de su cuello llevaba un cordón en el que llevaba sujeta una libreta y, adherido a ella por la espiral, un bolígrafo. Colocó la bandeja sobre la mesa y se inclinó, haciendo una reverencia respetuosa ante el lobo.
La Félida tomó la libreta y escribió ávidamente sobre ella. ¿Desea algo más? Baklava meneó la cabeza, e hizo un gesto circular con la mano. Ni bien atravesó el marco de la puerta cuando otro sujeto se abrió paso. Un perro uniformado que caminó firmemente. Sus pisadas fueron quizá el único sonido con cuerpo que se había escuchado desde hacía horas. Se irguió, hizo una seña elegante y, con una libreta idéntica a la que usaba la gata, giró una hoja y empezó a escribir. Tardó lo suyo, pero finalmente la dio media vuelta y la mostró. Las estaciones están cerradas, coronel. Las luces en el silo de refugiados se apagarán en 10 minutos. Todo en orden. ¿Para qué pierden el tiempo? Musitó Argos. El perro levantó la cabeza para observarlo de manera acusadora. Baklava no se inmutó. Si él tiene la capacidad de escuchar cualquier cosa que digas, las probabilidades apuntan a que también tiene los medios para leer lo que escribes, suspiró, con su cálida voz temblorosa. Están perdiendo el tiempo y no solo eso, sino que hacen las cosas más difíciles para nosotros. Puede retirarse, sargento. El militar repitió el saludo marcial ante el anciano y se marchó. Sabes que están haciendo lo mejor que pueden, ¿verdad? Pero no están siendo inteligentes. Baklava soltó un gruñido de resignación. ¿Tú crees que pueda leernos también? Sí. Como dicen ustedes, los jóvenes hoy, yo apostaría que puede hacerlo. ¿Y tú qué opinas? ¿Esa es una indirecta para desdeñar mi inteligencia? Las arrugas alrededor del hocico del anciano se retrajeron, tal vez era una sonrisa. No, contestó, con candidez. Pero aprecio tu opinión porque representas el otro modo de ver las cosas. Me da curiosidad saberlo. Yo también apostaría que sí puede vernos. El general dejó salir una pequeña exhalación, tomó su bastón, que estaba apoyado sobre el marco de la ventana, y dio media vuelta, lentamente. Baklava lo observaba. Me preocupa un poco que no hayas dormido, ¿por qué no descansas? ¿Estás loco? Reprochó el general, con carácter. Es la primera vez en mi vida que estoy tan emocionado. Haría falta un guionista para imaginar todo lo que ha pasado en este planeta. ¿No estás emocionado tú también? Sí. El lobo meditó la frase pero no quería decir algo imprudente dado el ente omnisciente que los acechaba. Tal vez más de lo que debiera. Voltar acariciaba el rostro de Xapan, su protegido. Apoyado en la pared del otro lado de la puerta, escuchando atentamente lo que sucedía adentro, se hallaba Sagan, un lince, también su protegido. El chico tenía una gélida expresión marcada en los ojos. En Yovedi, el sistema familiar funcionaba de un modo muy distinto, por ejemplo, al de los habitantes de ese mundo del que hemos hablado ya, que existió en otro lugar y otro tiempo, llamado la Tierra. Las familias no estaban integradas por miembros que compartían lazos de sangre, sino por adopción. Eran pequeñas manadas, donde en la mayoría de los casos, el líder era alguien que desempeñaba el rol de padre. La mano grande de Voltar pasaba sobre la cabeza mullida de Xapan, sus orejas volvieron a levantarse. A pesar de su juventud, el chico lo superaba ya en estatura. Sin embargo, se podía ver, por los ángulos de su rostro, que seguía siendo un cachorro. Se hallaba aterrado porque su otosa, su protector, se iba a ir, y algo en su instinto lobuno le decía que pasaría tiempo antes de que lo volviera a ver, y lo volvería a ver. Nadie sabía. Lo único que se olía es que venía algo muy grande con la llegada de los nuevos extraterrestres, una esperanza, pero también la proximidad de una guerra de proporciones insospechadas. Las palabras sobraban por dos motivos. Primero, porque no sabía qué decir, y segundo porque sabía que sus preguntas iban a obtener la misma respuesta que olía tanto a mentira. Todo va a estar bien. Sagan, sé que estás ahí atrás, ven. El felino se asomó con notable desgano. Voltar los amaba por igual. Dos responsabilidades que no eran fáciles para ningún ser de carne y hueso en esta ni en la próxima galaxia. Sus chicos y la nación lo eran todo y le quedaban enormes a cualquiera que no tuviera el mismo sentido del honor que él. Xapan y Sagan eran excelentes hermanos, a pesar de ser ambos tan dispares. Xapan aceptaba las decisiones de Lotosa con muchísimas preguntas y resignación. Sagan, por su parte, lo hacía pero con muchísimas dudas y enfrentamientos, se rebelaba contra el juicio de su Otosa en cada oportunidad. No podía aceptar que se pusiera en peligro a sí mismo.
No entendía ni quería entender eso de tener que morirse primero antes que cualquier otro. Pero no había otra más que aceptarlo a regañadientes. Quizá por eso ocultó el rostro cuando, al acercarse, fue abarcado por el brazo de su Otosa, que lo atrajo hacia sí y los abrazó a ambos. Quiero que me oigan muy bien. Ustedes van a ir con el coronel Baklava al amanecer y se van a quedar donde él les diga. Van a obedecerle. Alrededor de los tres, había un montón de cajas de cartón, llenas cada una con ropa, aparatos electrónicos, libros, pósteres, aparatos de música y papeles de recuerdo que todavía guardaban de amigos y amigas de la escuela. Van a mudarlos a la base, a un lugar más seguro. Yo voy a estar bien y voy a volver tan pronto me sea posible, pero a pesar de todas las personas que van a estar ahí para ustedes, ahora más que nunca van a tener que estar unidos bien. Ustedes me tuvieron siempre, pero ya es hora de que se tengan a sí mismos. Cuiden mucho a Sabari, que los quiere mucho, y que va a estar con ustedes un tiempo. Los apretó más, cerrando los ojos. Voltar era alguien que había luchado como pocos en su propia estirpe, y viniendo de la raza de los lobos, eso era mucho decir. Pero nunca antes había tenido que librar una batalla moral tan grande. Las peleas hasta ese entonces se le habían hecho fáciles. ¿Cómo no planificar un trato preferencial para ambos? ¿Cómo no pensar en suplicarle a ese tal Ator que los aceptara en su nave espacial, y que si algo salía mal, se los llevara y los salvara? Darles la oportunidad que ningún otro en Yovedi tendría. Sí, Voltar había tenido que sufrir la batalla moral más difícil. Y sí, Voltar era un ser signado por lo extraordinario. Extraordinario líder, extraordinario Otosa. Al final, no le pediría nada a nadie, salvo lo que ya estaba establecido. Luchar por el mundo. La misión era salvar a Yovedi y si perecían en el intento, pues que así fuera. Los chicos lloraban en silencio.